cristalinas y turbulentas del extremo más meridional del archipiélago japonés, a escasos kilómetros de las costas de Taiwán, las corrientes del Océano Pacífico barren las costas de la pequeña y aislada isla de Yonaguni. En la superficie, este rincón del mundo es famoso por sus paisajes salvajes, y por ser el refugio de una especie única de caballos enanos. Sin embargo, en las profundidades de sus costas, ocultas a apenas 30 metros bajo la superficie del mar, yacen unas formaciones de piedra que han desencadenado uno de los debates más feroces y apasionantes de la ciencia moderna. Se trata del complejo submarino de Yonaguni, descubierto por casualidad en 1986 por el buzo local Kihachiro Aratake, mientras buscaba nuevas zonas para la observación de tiburones martillo. Este monumento submarino dejó atónitos a los primeros exploradores. Ante los ojos del buzo no se extendía un arrecife de coral convencional, sino una gigantesca estructura de piedra tallada con una precisión que parecía desafiar las leyes naturales del océano. El elemento principal de Yonaguni es una mole piramidal de piedra arenisca y lutita de más de 200 metros de longitud, 40 metros de ancho y casi 30 metros de altura. Lo que conmocionó al mundo no fue solo la escala de esta estructura, sino sus detalles geométricos deslumbrantes. El monolito exhibe una serie de terrazas escalonadas perfectamente horizontales, cortadas por ángulos rectos casi perfectos de 90 grados, trincheras profundas, escalinatas de piedra pulida, y dos pilares colosales de sección cuadrada que parecen erigirse como las guardias de una entrada monumental. Además, en las inmediaciones del monumento principal, los buzos descubrieron formaciones que evocan la figura de un rostro humano gigante grabado en la piedra, así como canales de drenaje labrados en las terrazas superiores. La noticia del hallazgo dio la vuelta al mundo de inmediato, desatando una controversia científica que dura hasta nuestros días, y dividiendo a la comunidad investigadora en dos campos irreconciliables. Por un lado, geólogos y arqueólogos heterodoxos, liderados por el profesor Masaaki Kimura de la Universidad de las Ryukyu, sostienen que Yonaguni no es una simple formación geológica, sino los restos petrificados de un complejo monumental construido por la mano humana. Según los análisis tectónicos de la región, esta estructura habría estado fuera del agua hace más de 10.000 años, durante la última era de hielo, cuando el nivel del mar era sustancialmente más bajo. De confirmarse esta hipótesis, estaríamos contemplando la estructura arquitectónica más antigua de la historia humana, construida miles de años antes que las pirámides de Egipto, o los templos de Mesopotamia. Por otro lado, la geología académica convencional sostiene que Yonaguni es el resultado de un fenómeno natural extraordinario: la erosión tectónica de la piedra arenisca en una zona azotada por intensos terremotos y corrientes marinas extremas. ¿Es el complejo de Yonaguni la prueba irrefutable de una civilización olvidada que floreció antes del fin de la era de hielo? ¿O estamos ante el engaño geológico más perfecto de la naturaleza, un capricho de la física marina capaz de imitar la arquitectura humana con una precisión asombrosa? ¿Y qué revelan los estudios más recientes sobre la física de las rocas y las fallas submarinas de Japón? En este viaje a los abismos del Pacífico analizaremos la geometría de la piedra, la física de la fractura kárstica y el enigma de la civilización perdida bajo el mar. Para comprender el enigma de Yonaguni debemos examinar de cerca las fuerzas físicas y geológicas que modelan el archipiélago de la Ryukyu. La región de Japón se encuentra ubicada en el cinturón de fuego del Pacífico, una de las zonas tectónicas más activas y violentas de la Tierra, donde varias placas continentales y oceánicas chocan de forma ininterrumpida. La piedra que compone el monumento de Yonaguni es la llamada arenisca del grupo Yaeyama. Esta roca estratificada presenta una propiedad física particular conocida como disyunción o fracturación paralela. En términos sencillos, la arenisca de esta zona tiene una tendencia natural a fracturarse a lo largo de planos horizontales y verticales rectos, cuando es sometida a grandes presiones tectónicas. A lo largo de millones de años, los constantes terremotos que sacuden el lecho marino quiebran la roca en bloques limpios, creando aristas filosas y paredes planas que, a primera vista, recuerdan los bloques cortados de una cantera humana. Los defensores de la teoría natural argumentan que la combinación de estos movimientos sísmicos con la fuerza implacable de las olas y las corrientes marinas, que golpearon la costa durante miles de años cuando la estructura estaba al nivel del mar, fue capaz de desgastar y remover los bloques más frágiles, dejando al descubierto únicamente los escalones y terrazas de piedra más dura. Sin embargo, cuando los buzos e investigadores descienden al fondo marino para inspeccionar el monumento en detalle, la explicación puramente geológica comienza a chocar contra anomalías difíciles de ignorar. El profesor Masaaki Kimura ha dedicado más de 30 años a mapear meticulosamente cada metro cuadrado de Yonaguni, realizando más de 100 inmersiones en la zona.
Sus hallazgos sugieren que la concentración de tantas características geométricas en un solo lugar supera las probabilidades del azar estadístico. Entre las anomalías más desconcertantes, destaca una trinchera estrecha de unos 2 metros de profundidad que rodea parte de la estructura principal. Las paredes de esta trinchera no presentan los signos habituales de erosión caótica por impacto de olas, sino planos verticales lisos y uniformes. Aún más enigmático es el hallazgo de pequeñas perforaciones circulares en la roca superior dispuestas en filas paralelas, que se asemejan a los orificios que los canteros de la antigüedad tallaban en la piedra para introducir cuñas de madera y fracturar la roca de manera controlada. Asimismo, Kimura y su equipo han identificado una plataforma superior con surcos labrados que recuerdan canales para el transporte de agua, así como una piedra semicircular bautizada como la Tortuga, cuya forma pulida y simétrica contrasta de forma drástica con el entorno rocoso circundante. Para explicar cómo una estructura de estas proporciones terminó sumergida a 30 metros de profundidad, los defensores de la intervención humana deben recurrir a la cronología del clima y del nivel del mar. Durante el último máximo glacial, hace aproximadamente 20.000 años, las grandes masas de agua de la Tierra estaban congeladas en los casquetes polares, lo que provocó que el nivel global de los océanos estuviera entre 120 y 130 metros por debajo del nivel actual. En aquella era remota, Yonaguni no era una isla aislada sino una cima montañosa que emergía sobre una vasta llanura costera conectada al continente asiático. Si la estructura fue construida o modificada por seres humanos, debió ser erigida entre hace 12.000 y 8.000 años, antes de que el rápido deshielo de los glaciares inundara las llanuras y sepultara el complejo bajo el mar Pacífico. Este marco temporal plantea un desafío monumental para la historia oficial de la arqueología. Hace 10.000 años, la humanidad se encontraba en el período mesolítico o neolítico temprano, una época en la que se suponía que las comunidades humanas estaban formadas por cazadores-recolectores nómadas sin la capacidad técnica, la organización social o las herramientas de metal necesarias para realizar obras de ingeniería monumental en piedra dura. Sin embargo, descubrimientos recientes en la superficie terrestre, como el complejo megalítico de Göbekli Tepe en Turquía, erigido hace más de 11.000 años, han demostrado que las sociedades prehistóricas eran capaces de construir monumentos de piedra colosales mucho antes de lo que la ciencia tradicional estaba dispuesta a admitir. ¿Podría Yonaguni ser el equivalente marítimo de Göbekli Tepe, el testimonio mudo de una cultura marinera desarrollada que habitaba las costas sumergidas de Asia Oriental? A pesar de las fascinantes evidencias presentadas por el equipo de Kimura, la mayoría de los geólogos marinos e historiadores mantienen un profundo escepticismo. Investigadores como el geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, han inspeccionado la estructura de Yonaguni en persona y han llegado a una conclusión intermedia. La formación es fundamentalmente de origen natural, nacida de la geología kárstica y tectónica de la arenisca. Sin embargo, Schoch no descarta que los seres humanos de la era de hielo hayan aprovechado las formas naturales de la roca, puliendo algunas terrazas o añadiendo detalles artesanales para utilizar el lugar como un santuario o un punto de observación costero. Hoy en día, el complejo submarino de Yonaguni continúa siendo un territorio sin conquistar para la ciencia definitiva. Sin una excavación arqueológica completa bajo el agua o el hallazgo irrefutable de herramientas de cantería y restos orgánicos datados con precisión, la estructura permanece suspendida en una penumbra fronteriza entre el mito y la geología. Las aguas que la rodean, agitadas por las corrientes del Kuroshio, siguen atrayendo a científicos, buzos y exploradores de todos los rincones del planeta, recordándonos que el océano es un archivo gigantesco que custodia las páginas no escritas de la historia de la Tierra. Y con el vaivén de las corrientes marinas meciendo las gigantescas terrazas de piedra bajo el mar de Japón, llegamos al término de nuestro apasionante recorrido de hoy. La historia del complejo submarino de Yonaguni no es solo un debate fascinante entre la geología y la arqueología. Es una lección de humildad que nos demuestra lo frágil que es nuestra comprensión del pasado y lo mucho que nos queda por descubrir en los abismos de nuestro planeta. Nos resulta cómodo pensar que la historia de la civilización es una línea recta y clara, un camino bien documentado que comenzó con las primeras ciudades de Mesopotamia y Egipto. Sin embargo, cuando la ciencia se sumerge a 30 metros de profundidad en el Pacífico, y tropieza con ángulos rectos, escalinatas de piedra y murallas gigantescas que quedaron sepultadas al final de la era de hielo, la realidad nos obliga a reconsiderar nuestras certezas más profundas. Yonaguni nos enseña que la frontera entre la obra del hombre y el arte de la naturaleza a menudo es sumamente delgada. Ya sea el resultado de un fenómeno geológico único motivado por los terremotos y las corrientes, o los restos petrificados de un santuario erigido por una cultura olvidada hace 10.000 años,
Este monumento submarino posee la fuerza de recordarnos que el planeta no es un escenario estático, sino un archivo en constante transformación. El mar que hoy cubre Yonaguni fue ayer un valle soleado, y las tierras que hoy habitamos con orgullo podrían ser los fondos marinos del mañana. En Mundo Curioso nos apasiona explorar estos enigmas, porque nos demuestran que las respuestas más fascinantes de la ciencia no siempre están escritas en los libros de texto, sino esperando en la penumbra de los rincones más inaccesibles de nuestro mundo. Y ahora, mis queridos exploradores de la ciencia y el misterio, la palabra es completamente vuestra. ¿Qué impresión os causa el enigma de Yonaguni? ¿Creéis que estamos ante la obra de una civilización olvidada de la era de hielo, o consideráis que se trata únicamente de un capricho asombroso de la geología y la erosión marina? Si tuvierais la oportunidad de realizar la inmersión, ¿qué detalle os gustaría inspeccionar con vuestros propios ojos? Dejadme absolutamente todas vuestras reflexiones, hipótesis y comentarios en la sección de abajo. Sabéis que me encanta leeros a todos, responder a vuestros mensajes y ver los apasionantes debates que surgen en nuestra comunidad de mentes inquietas. Aprovechad este momento para proponerme el tema de nuestros próximos episodios. ¿Queréis que viajemos a los enigmas de las ruinas de Bimini en el Triángulo de las Bermudas? ¿Preferís que exploremos las ciudades subterráneas de Derinkuyu en Turquía, o que nos adentremos en los secretos del lago Baikal en Siberia? Vuestras propuestas son las que marcan el rumbo de nuestro canal. Si habéis disfrutado de este viaje fascinante por los misterios del Océano Pacífico, os pido que dejéis un buen me gusta en el vídeo. Es un pequeño detalle que a vosotros no os cuesta nada, pero que a nosotros nos brinda un apoyo enorme para que el algoritmo siga recomendando nuestro trabajo de investigación a miles de apasionados de la divulgación en todo el mundo. Y si todavía no formas parte de la gran familia de Mundo Curioso, no lo pienses más. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna expedición. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares o con cualquier persona a la que le entusiasmen la historia antigua, los misterios del mar y las grandes incógnitas del planeta. Seguro que les encantará descubrir la historia de la pirámide sumergida de Japón. Muchísimas gracias de todo corazón por dedicarme vuestro tiempo, por vuestro apoyo constante en cada programa y por mantener siempre encendida esa chispa inagotable de la curiosidad que nos impulsa a seguir explorando los grandes enigmas de la Tierra y del espacio. Cuidaos mucho, no dejéis nunca de haceros preguntas. Y nos vemos en el próximo episodio de Mundo Curioso. Hasta la próxima.